clínicas formativas en centros especializados. Le agradecemos su presencia el día de hoy, psicóloga, y le damos el uso de la palabra para que pueda iniciar su ponencia. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Bueno, espero que me escuchéis bien. Cualquier cosa, si no, durante la ponencia, por favor, podéis ir comentando, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a comenzar la jornada de hoy hablando un poco del marco, ¿no?, contextual y teórico de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, lo que espero un poco con la ponencia es, pues eso, marcar unas bases para las ponencias que vendrán después y también hacer reflexionar un poco sobre algunos de los sistemas clasificatorios y que pueden influir luego en nuestra práctica. No sé muy bien qué nivel de conocimiento tiene la audiencia, ¿no? Creo que algunas personas estáis más familiarizadas con los trastornos de la conducta alimentaria y también habrá algunos y algunas estudiantes. Entonces, bueno, cualquier cosa, por favor, me vais comentando. Bueno, yo voy a comenzar, ¿no?, con la definición y clasificación de los trastornos de la conducta alimentaria, para después pasar un poco a responder algunas de las preguntas básicas que podría hacerse, pues, cualquier persona o familiar con alguna persona cercana con un trastorno alimentario, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué síntomas caracterizan este problema? ¿Cuáles pueden ser las causas? Y a partir de ahí, ¿qué se puede esperar, ¿no? ¿Qué evolución puede esperarse ante estas dificultades? Y por último, voy a marcar muy brevemente como las pautas iniciales de intervención, que sé que lo abordarán luego otros ponentes. Bueno, voy a comenzar lanzando una pregunta, ¿vale? Y es ¿qué pensáis, ¿no?, sobre la certeza de la siguiente frase? Los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver exclusivamente con la alimentación. Bueno, me gustaría que penséis si esto es mito o realidad. Entiendo que algunas personas, si estáis más familiarizadas, pues a lo mejor lo tenéis claro, pero en la población general es normal, ¿no?, que tengamos alguna confusión. ¿Por qué? Porque el propio nombre, ¿no?, dice trastornos de la conducta alimentaria, por lo cual nos está marcando que están relacionados con la alimentación. Y es cierto que el hilo, ¿no?, conductual de los trastornos alimentarios es la alimentación, pero no de forma exclusiva. No sé si... Vale, perdón, que estoy viendo que hay algún movimiento en el chat. No puedo leer mientras, o sea, que cualquier cosa, por favor, que me lo digan hablando. Eso, comentaba que la alimentación es el hilo conductual, ¿no?, y está presente en todos los trastornos de la conducta alimentaria, pero no de forma exclusiva. Y además, fijaros, el término conducta hace referencia a aquello que hacemos y es medible, es observable, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta también los pensamientos, que es lo que pensamos, las creencias, las emociones, ¿de acuerdo? Y no solamente, sino también está muy relacionado con otras muchas cosas, como por ejemplo los valores que pensamos sobre nosotros mismos. Es decir, hay muchas cuestiones en referencia. ¿Ve alguna mano levantada? Si queréis comentar, por favor, tenéis turno de palabra. Abrir el micrófono directamente. No sé si es así. Bueno, yo continúo, pero me podéis interrumpir en cualquier momento, ¿eh? Como os decía, es más mito que realidad el decir que tiene que ver exclusivamente con la alimentación, ¿de acuerdo? De hecho, en el DSM anterior, el Manual Diagnóstico de Trastornos Psiquiátricos, que es el que voy a mencionar varias veces, ¿no?, que es la APA quien lo dirige. No sé si trabajáis habitualmente con este manual diagnóstico, pero es el que vamos mencionando por ser el más utilizado a nivel mundial. Previamente, en la versión previa, hablaba de trastornos del comportamiento alimentario. ¿Por qué? Porque el comportamiento hace referencia a esto que decíamos de las emociones, de cómo me siento internamente, qué es lo que pienso, etcétera. Entonces, bueno, vamos a tener esto en consideración a la hora de abordar este tipo de trastornos. Aquí os lanzo ya un poco así en pantalla la clasificación según el DSM-5, ¿vale?, de los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Vais a ver que tenemos por un lado, en la parte izquierda de la pantalla, los trastornos que seguramente conocéis porque son los que más habitualmente se relacionan con los trastornos alimentarios.
Y en la izquierda, perdón, en la derecha tenemos la pica, el trastorno de pica, de rumiación y trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos. Y estos tienen su inicio marcado en la infancia. Normalmente no son tan conocidos porque previamente, en versiones previas de los manuales diagnósticos, estaban clasificados en trastornos infantiles, ¿de acuerdo? Pero actualmente los podemos encontrar también junto al resto de trastornos alimentarios. Os voy a mencionar muy brevemente estos 3 trastornos para que tengáis una idea de a qué se refieren si todavía no la tenéis, y luego nos vamos a centrar en los trastornos más clásicos, por así llamarlos, ¿de acuerdo? La pica hace referencia a la ingesta de sustancias que no son nutritivas, pues por ejemplo la ingesta, imaginaros, no sé, de tiza o de roca, ¿vale? De cosas que no son alimentos y no son nutritivos, y normalmente se relaciona con problemas del neurodesarrollo. La rumiación hace referencia a la regurgitación, ¿no? Como a volver a traer los alimentos una vez que los hemos tragado hacia la boca. Y el trastorno de evitación, restricción de la ingesta de alimentos, de estos 3 sería el que luego, en algunos casos, pasa, por ejemplo, a una anorexia nerviosa, puede pasar una bulimia nerviosa, porque hace referencia a no tomar las suficientes cantidades de alimentos, ¿no? Como para nutrirnos. Sin embargo, como tiene un inicio en la infancia, todavía no hace referencia a problemas a nivel de imagen corporal, por ejemplo, o otros temas más cognitivos. ¿Sí? De hecho, a veces se relaciona también con otro tipo de problemas, como por ejemplo a nivel de obsesión, compulsión, etc. Bueno, en el otro lado de la pantalla tenemos los trastornos más clásicos que imagino que os suenan, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa. Luego tendremos los trastornos de atracones, que son algo más recientes, entre comillas, ¿no? Pero que actualmente sabemos que son muy prevalentes. Tenemos otros trastornos alimentados especificados, que son, mira, os quiero mostrar por si luego os pasan la presentación, si la dejo, que aquí en los más tenemos como para abrir ventanitas, ¿vale? Entonces, si luego os paso la pantalla, vais a ver que en cada uno he metido como los criterios diagnósticos. En otros trastornos alimentarios especificados, vamos a tener algunos, como por ejemplo, la anorexia nerviosa atípica. Esto quiere decir que cumple un patrón de anorexia nerviosa, pero no se cumple alguno de los criterios y por tanto le denominamos atípica. Y así con el resto de trastornos, ¿de acuerdo? Os lo dejo ahí todas las referencias y luego lo vais viendo. Y el último ya sí que es un poco el cajón desastre, porque son aquellos trastornos alimentarios no especificados, es decir, que no cumplen más de un criterio. Sabemos que tienen que ver con dificultades relacionadas con estos problemas, pero no podemos encasillarla en una de ellos. Y de hecho, a día de hoy sabemos que es el diagnóstico más prevalente, ¿de acuerdo? El no especificado. ¿Por qué? Porque es muy fácil que no se cumplan algunos de los criterios, por ejemplo, criterios temporales, cuando sabemos que son problemas que tienen distintas etapas, ¿no? Y hay etapas de cambio y etapas en las que a lo mejor hay recaídas, o a lo mejor no se cumplen los tiempos. Hay algunos criterios a nivel de índice de masa corporal. Por ejemplo, imaginamos en una anorexia nerviosa, aunque ahora vamos a verlo uno por uno, sí, pero sabemos que la anorexia nerviosa, uno de los criterios es que haya un índice de masa corporal bajo. Bueno, pues podemos empezar con una persona que tiene un índice de masa corporal muy alto, que hay una caída muy en picado, ¿no?, de ese índice de masa corporal en un corto periodo de tiempo, pero a lo mejor en el momento en el que realizamos la evaluación todavía no es especialmente bajo para su sexo y edad. Entonces, todavía no podemos clasificarlo como anorexia nerviosa como tal, pero sí que cumple un patrón semejante. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí, si tenéis cualquier cosa, ir comentando, insisto, ¿vale? Vamos a pasar ahora a ver los criterios de cada uno de estos trastornos principales. Perdonad, primero os quería comentar un poco, llamar la atención sobre esto, sobre las diferencias de prevalencias en hombres y en mujeres. Sabemos que hay una proporción de 9 mujeres, 1 hombre, ¿vale?, en prevalencias de trastornos alimentarios. También sabemos que no es totalmente certero, ¿sí?, porque es verdad que los hombres con más frecuencia no acuden a consulta y por tanto puede que estén infraestimadas estas cifras, y además hay algunos problemas, ¿no?, relacionados con la imagen corporal, como por ejemplo todo el tema de la musculatura, bueno, unos cánones estéticos diferentes que se dan en los hombres y que sin embargo no están recogidos en los criterios diagnósticos. Por lo tanto, no podemos poner esta etiqueta, pero también hay muchos casos en los que hay problemas semejantes. Luego he incluido aquí un mapa mundi para hacer referencia que se dan
en todos los lugares del mundo. De hecho, a través de todos los tiempos, ya desde la Edad Media, ¿no? Que había, pues hay casos, ¿no? Ya referidos desde esa época en la que hay, por ejemplo, las monjas, ¿no? Que hacían elevada restricción alimentaria a las religiosas, elevada restricción alimentaria buscando un ideal, ¿no? En este caso, más moral. Y también durante esa época había banquetes y festines en los que ya sabemos que había pues elevados episodios de atracones, ¿vale? Entonces, a través de todos los tiempos y también de todos los lugares del mundo. Es cierto que en algunos lugares son más prevalentes unos tipos de trastornos que otros. Por ejemplo, sabemos que en los lugares más desarrollados hay una mayor prevalencia de anorexia nerviosa. Bueno, está claro que tiene mucho que ver, ¿no? con los cánones estéticos de cada cultura también, ¿sí? Y con la situación ambiental. Pero sabemos que son prevalentes en todos los lugares del mundo y también en todos los cuerpos. Y esto es importante, por eso he incluido aquí también este dibujito, porque no están determinadas según la talla, aunque vamos a ver que hay algunos criterios de índice de masa corporal, realmente, como he comentado, se pueden dar en todas las personas, a todas las edades y con todo tipo de cuerpos. Creo que esto es importante que lo tengamos en mente. Bueno, y ahora sí, teniendo esto en mente, os traigo como un cuadro resumen de los principales síntomas, ¿no? Criterios diagnósticos de cada uno de los trastornos más prevalentes, que serían la anorexia, que tenéis puesto AN. AN sería anorexia nerviosa restrictiva, luego anorexia nerviosa con atracones o purgas, BN va a ser bulimia nerviosa y TA, trastorno por atracón. ¿De acuerdo? Entonces, he recogido en esta tabla, que espero que sea un poco aclaratoria, ¿no? Si tenéis en cuenta, inicialmente, el primero de estos diagnósticos que comenzó a conocerse fue la anorexia nerviosa. Y de hecho está mucho más completa si la veis en la tabla, ¿no? Hace referencia un poco a todos los criterios. Sabemos que es la más antigua. Entonces, la anorexia nerviosa en los dos tipos, sabemos que existe una restricción de la ingesta de alimentos. Luego vamos a ver en qué consiste esta restricción, ¿vale? No es solamente no comer, pero hay una restricción de la ingesta de alimentos. Hay un peso corporal significativamente bajo, que es lo que os comentaba antes, que sí que es un criterio, ¿de acuerdo? Hay muchas personas que no lo cumplen y será atípico, pero es un criterio actual. Hay un miedo intenso a subir de peso. No solamente un deseo a bajar, que muchas veces es lo que se piensa y también con frecuencia, pero sobre todo un miedo a no subir, ¿vale? Luego es muy importante de forma exagerada, ¿no? La importancia que se le da al peso y a la figura en estos casos. Luego vamos a ver un poco el porqué, pero tiene un peso muy importante en la autoestima de esa persona y, por tanto, en el tiempo que le dedica, nivel de pensar sobre ello y conductas que hace sobre el peso y la figura. Y aquí empiezan las diferencias. Episodios de atracones. Episodios de atracones, que luego vamos a concretar en qué es lo que son estos episodios, pero sobre todo es tomar unas cantidades de comida muy abundante con sensación de falta de control, pues estos episodios se dan en algunos casos de anorexia nerviosa, ¿de acuerdo? En concreto en la anorexia nerviosa por atracones y purgas, no en la restrictiva. Y también tenemos los comportamientos compensatorios, que ¿qué serían? Pues sería, por ejemplo, el uso de laxantes y diuréticos, ¿vale? Para ir más al baño. Sería también el vómito autoprovocado, ¿de acuerdo? Con la idea de expulsar aquello que hemos ingerido. Y también el ejercicio físico compulsivo. Esto también sería una conducta compensatoria. Y estaría también, puede estar presente la anorexia nerviosa de tipo con atracones y purgas. Entonces, como veis, aquí están especificados todos estos criterios. Pasamos al siguiente que se va a conocer, que fue la bulimia nerviosa. Bueno, pues de los primeros puntos, no es que diga que no están presentes, sino que no se mencionan como criterio, ¿vale? No hay mención. Sin embargo, ya os adelanto que sí que es muy frecuente que haya restricción, es muy frecuente que en todos haya un miedo intenso a aumentar de peso. Esto es común a todos los trastornos, pero no va a ser un criterio, ¿vale? Para su diagnóstico. ¿Qué sí es un criterio para el diagnóstico de la bulimia nerviosa? Pues el que la importancia del peso y la figura sea muy elevada, hasta el punto de que nos genera malestar, y sobre todo que haya episodios de atracones. Episodios de atracones frecuentes, mínimo una vez a la semana, ¿de acuerdo? Y que haya comportamientos compensatorios, es también un requisito.
Entonces, aquí lo que prima, por tanto, son los episodios de atracones y los comportamientos compensatorios, ¿vale? Mientras que la anorexia nerviosa prima la parte de restricción. Y por último, este es el más reciente, el trastorno por atracón. De nuevo digo, hay también un miedo, aunque estas personas muchas veces es comórbido con presentar sobrepeso y obesidad, el trastorno por atracón, no obstante también existe un miedo a seguir aumentando de peso, esto también suele estar presente, pero no es un criterio diagnóstico. ¿Qué sí es un criterio diagnóstico? Que haya presencia de atracones. Y ya, sin compensación. Esto es importante, la compensación no está presente y es lo que diferencia principalmente a la bulimia nerviosa del trastorno por atracón. Entonces, esto es un poco la síntesis. Decidme si tenéis alguna duda reciente, si no, las dejamos para el final, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? Vamos a seguir. Aquí incluyo algunos puntos comunes a todos los trastornos que hemos visto previamente, ¿de acuerdo? Y sería el miedo a perder el control sobre la ingesta y sobre otras áreas de la vida, porque al final la alimentación es una forma en la que yo expreso, ¿vale? Este miedo a perder el control. Como me genera miedo a perder el control en otras áreas, la comida es algo que puedo intentar controlar, no siempre se consigue, sí, pero tengo la idea de que la comida es algo que puedo controlar, por tanto lo dirijo hacia esto. Hay una dificultad para aceptarse a uno mismo en distintas áreas y en distintos ambientes, ¿no? Pero existe esa dificultad con uno mismo, sobre todo muy dirigida hacia el tema de la insatisfacción corporal. Independientemente, como ya he dicho, de mi cuerpo, de mi peso, no estoy satisfecha con mi cuerpo, con cómo me encuentro. Y hay una dificultad para aceptar el problema. Y esto sobre todo se ve muy claro en el tema de la anorexia nerviosa, ¿de acuerdo? En otros problemas no se ve tan claro. ¿Por qué? Porque normalmente todo lo que está relacionado con la subida de peso, es decir, los atracones, quizás también las purgas, ¿no? Como el vómito, que es algo que más claramente ponemos como algo malo, sí que vemos que es un problema. Sin embargo, lo que es la restricción alimentaria, como está muy normalizada en el día a día, que bueno, imagino que vosotros sabréis más que yo de esto si sois nutriólogos, pero el tema de la restricción está muy aceptado hoy en día. Entonces es más difícil ver el problema y sobre todo una vez que entras en esa espiral. Luego vamos a ver cómo se convierte un poco en un círculo vicioso, ¿sí? Por tanto, con esto lo que quiero ejemplificar es que sí que va más allá de la alimentación. Como veis en esta diapositiva, no estamos hablando en ningún momento de alimentación y sí que son puntos en común en todos estos trastornos alimentarios que he mencionado. Bueno, vamos ahora a ver qué síntomas. Es decir, una vez que está el diagnóstico hecho, ¿vale? Que tanto si cumple alguno de los criterios concretos como si sabemos que hay problemas en relación a esto que he ido comentando, vamos a ver qué síntomas en concreto puede haber y cómo podemos a lo mejor ir evaluándolos o conociendo un poco más sobre ellos. Os los voy a presentar según la clasificación que hacía Facebook ya por el 93, ¿no? Entonces no estamos hablando de algo nuevo, pero se mantiene muy vigente esta clasificación. Entonces, dentro de la restricción alimentaria, recordad que os he dicho antes, no es solamente no comer. Bueno, vamos a ver qué tipo de restricción alimentaria hay, ¿no? Está la restricción de la ingesta, es decir, tomar menos cantidad de alimentos. También la evitación de la ingesta, es decir, no tomar alimentos durante un amplio periodo de tiempo, más de 8 horas estando despierto, ¿vale? También la evitación de la comida. La evitación de la comida hace referencia a evitar alimentos concretos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no voy a tomar chocolate. Tengo prohibido, yo ya me estoy dando esta orden, ¿no? A nivel cognitivo de es un alimento prohibido. El chocolate es un alimento prohibido. Por tanto, aquí es importante que veamos que la restricción también puede ser cognitiva. A lo mejor me lo termino tomando, pero yo ya me estoy diciendo que no puedo tomármelo, ¿vale? Por lo tanto, ya estoy restringiendo a nivel cognitivo. También podemos tener reglas alimentarias. Esto no tiene tanto que ver con un alimento concreto, sino de forma más genérica. Por ejemplo, no puedo pasar tantas calorías, no puedo pasar tantos gramos de azúcar, ¿vale? Son reglas más genéricas. Luego una cosa que a las personas que a lo mejor no conocen de esto les puede resultar extraño es también el tema del estómago vacío. Y es que una persona con un problema alimentario, algunas pueden
querer tener esta sensación de estómago vacío, como cuando tenemos hambre. ¿Por qué? Porque es una señal, ¿no?, de que lo estoy haciendo bien, de que llevo bastante tiempo sin comer y estoy cumpliendo lo que yo me he marcado. Y luego tenemos la parte de la preocupación por la comida, totalmente a nivel cognitivo, ¿no? El planificar continuamente, pensar sobre ello, ya que me genera miedo, perder el control, intento planificarlo lo máximo posible. ¿Hasta qué punto es esta preocupación? Hasta el punto de que no me permite concentrarme en otras tareas, por ejemplo, estudiar, trabajar, ¿de acuerdo? También se ve perjudicada el tema de la comida social, puede evitar este tipo de comidas sociales, puede aumentar la ingesta en secreto, ya que me prohíbo ciertos alimentos que luego cuando tomo, como me siento culpable por tomarlos, prefiero hacerlo en secreto. Es decir, que al final se ven afectadas muchas áreas y, como podéis imaginar, pues también se ven perjudicadas, pues eso, las áreas sociales, familiares, ¿no? Porque son unas conductas que además son visibles por el resto de personas. Bueno, y por el otro lado tenemos el tema del peso y la figura. Hay una elevada preocupación por la figura a nivel, de nuevo, de mi autovalía, muy centrada en el tema de la figura. ¿Cómo le dedico tiempo? Pues comprobando. Puedo comprobar, por ejemplo, si me ha cambiado el cuerpo, ¿no? Chequeando o midiéndome. En figura hablamos de silueta, no de peso concreto, sino de silueta. También puede que haya el extremo opuesto, y es que ya no me estoy comprobando si hay cambios, sino que directamente el malestar es tan alto que lo que hago es evitar. Entonces evito mirarme al espejo, evito las fotografías y, por supuesto, es muy frecuente evitar, ¿no?, la exposición corporal, como por ejemplo en la playa o en el tema del ámbito de las relaciones de pareja, no exponer mi cuerpo, hay dificultades en este tema, ¿sí? Y el sentimiento de gordura, que es un sentimiento, no es cuánto peso tengo o cómo es mi figura, sino cómo yo siento, ¿no?, en relación a esto. Y cuando hablamos de peso, hablamos de la cifra en concreto. Ya no es de la silueta, sino de cuánto peso cuando miro a la báscula. Y por tanto implica la importancia de ir comprobando las fluctuaciones de peso, la reacción a pesarme de forma frecuente, es decir, si me genera malestar, pesarme de forma frecuente, o por el contrario lo busco porque me da seguridad, ¿no? Normalmente cuando hay aumento de peso se tiende a evitar mirarlo, mientras que a lo mejor más en el otro extremo de la anorexia nerviosa se comprueba. Comprobamos que no haya un aumento. Y muy frecuente el deseo, ¿no?, de perder peso y de seguir bajando. Y esto, como he dicho, puede estar presente en todos los problemas que hemos visto, porque hay mucha parte cognitiva y no es tanto que yo llegue luego a hacer algo, sino que tengo ese deseo, ese pensamiento, esa preocupación. Bueno, pasamos ahora a... Por aquí hay otra persona que levanta la mano. Yo espero que me estéis escuchando bien cuando me decís esto. Maestra, hay unas dudas, si gusta se las voy leyendo. Sí, perfecto. Lilian Luna Contreras pregunta, bueno, mencionó que hay anorexia en atracones. ¿Estos atracones son en menores a la cantidad de alimentos que nuestro cuerpo necesita o pueden superar esta cantidad? Qué interesante. Mira, justo lo vamos a abordar ahora, ¿vale? Que vamos a hablar en específico con el tema de los episodios de atracón. Entonces lo vamos a abordar. De todas formas, a nivel de criterios, sí que pueden ser superiores. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando hay episodios de atracones frecuentes, suele haber una subida de peso. Entonces llega un punto en el que ya se dejan de cumplir los criterios para la anorexia nerviosa, porque si recordáis, en la anorexia nerviosa uno de los criterios es que haya un bajo estatus de peso, ¿sí? Entonces por eso os he dicho que la línea en las clasificaciones son muy finas. Normalmente, y como vamos a ver luego, las personas van fluctuando, van moviendo entre categorías diagnósticas, porque es muy difícil estar siempre en una en concreto, ¿vale? Yo creo que las categorías diagnósticas nos ayudan a nosotros a la hora de entendernos entre profesionales, de pues, diagnosticar o ver las prevalencias, ¿no?, el pronóstico, pero a una persona en realidad no le ayuda tanto, porque lo que le tiene que ayudar, lo que tenemos que evaluar son los síntomas en concreto. Pero bueno, la respuesta es que sí, puede haber ambos, puede haber episodios de atracón con cantidades grandes o con cantidades pequeñas, pero que la persona valora como grandes. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Hay alguna duda más por ahí? Bueno, hacemos una más. Teresa Ramírez pregunta si el ayuno intermitente se clasifica como trastorno de la conducta alimentaria. Vale, gracias. Esta pregunta también es importante.
Fijaos, he olvidado quizás mencionar que es la diferencia aquí, y es que cuando digo que hay periodos largos sin ingesta, no sería solamente el que haya periodos largos sin ingesta, porque imaginaros, yo a lo mejor he tenido una reunión de trabajo súper importante y estoy más de 8 horas sin comer. No es un síntoma alimentario por sí, sino que debe llevar implícito también que lo hago intencionadamente para bajar de peso, ¿de acuerdo? O para bajar mi figura. Y otra cosa también importante, porque lo haga un día, tampoco va a ser ya un síntoma directamente, ¿no? Sino que tenemos que evaluar la frecuencia, ¿vale? Tiene que mantenerse con una alta frecuencia y a lo largo de un periodo de meses en los criterios diagnósticos. Por lo tanto, el tema del ayuno intermitente, yo no soy experta en ello, no conozco mucho, pero sí que sé que puede generar dudas a la hora de cribar los diagnósticos, porque puede que haya personas que sí lo hagan intencionadamente para bajar de peso y para cambiar la figura y lo camuflen de alguna forma, ¿no? Puede pasar desapercibido, pero no quiere decir que todas las personas que hagan ayuno intermitente tengan un problema alimentario, ¿vale? Entonces, es un poco como que puede generar dificultades a la hora de diagnosticar. No sé si os he aclarado. Sí, sí, maestra. Ya las siguientes dudas que se vayan generando se las leemos al final de su ponencia. Venga, fenomenal. Muchas gracias. Que como estoy aquí un poco ciega nada más que viendo mi pantalla, agradezco que me lo vayas comentando. Vale, pues seguimos con el tema de los síntomas, ¿vale? He querido marcar ahora como algo importante el tema de los episodios de atracón. Ya os he adelantado previamente que se caracterizan por que haya una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que en una situación similar otras personas tomarían, ¿vale? Otras personas del mismo género y edad, ¿de acuerdo? Similar a esto, y además tiene que llevar una sensación de falta de control sobre lo que se toma. Esto quiere decir que si miramos solamente el que sea una cantidad elevada, no es un episodio de atracón, porque imaginaros, hay a lo mejor no sé, una festividad, un cumpleaños, ¿no? Un momento de celebración, imaginemos, en el que todo el mundo suele tomar una cantidad mayor de alimentos. ¿Es ya un episodio de atracón? No, tiene que llevar también la sensación de descontrol. Si yo me estoy tomando más porque está buenísimo y quiero tomar más, sería un episodio de sobreingesta, es decir, es una ingesta grande, pero no es un episodio de atracón, ¿vale? Por tanto, el tema de la sensación de falta de control sobre lo que se toma es muy importante. Y como ha preguntado antes quien habéis comentado, hay ocasiones en las que la cantidad no es grande y sin embargo yo sí que puedo sentir sensación de falta de control, ¿no? Por tanto, esto es un poco el punto clave. Vamos a ver ahora como los distintos tipos, ¿no? O subtipos que podemos ver de episodios de atracón. Según lo que os he comentado, en esta tabla tenemos arriba las cantidades que serían excesivas o normales y si hay sensación de descontrol o si no hay sensación de descontrol, ¿vale? Entonces, el primer cuadrante, en el que hay una cantidad excesiva y una sensación de descontrol, es el episodio de atracón objetivo y este es el que está como categoría diagnóstica, ¿vale? Para diagnosticar si hay trastorno de atracón o episodio de atracón en la bulimia nerviosa o en anorexia nerviosa. Como criterio es este primer punto. Pero desde luego no es el único que se da. Como hemos comentado antes, hay veces en las que la cantidad es normal, la persona tiene una sensación de descontrol y además normalmente la persona siente que la cantidad es excesiva, ¿no? Por ejemplo, si alguien se toma una galleta, no quiere tomar más, ¿no? Pero siente un impulso para ir a por otra, entonces va a por otra y así de forma recurrente. Y al final a lo mejor, imaginad, se ha tomado 4 galletas. ¿Podemos decir que es una cantidad grande? Habrá que ver la situación, pero probablemente no. Sin embargo, la persona sí que puede sentir que se ha pasado, ¿no? Y que además ha sido sin control. Entonces sería un episodio de atracón subjetivo. Esto según la clasificación de Facebook, ¿eh? Seguimos con esto. Y por último, como os comentaba antes, hay ocasiones en las que la cantidad es grande, pero sin sensación de descontrol y es una sobreingesta objetiva. Y ya está, ¿no? Esta última parte de sobreingesta objetiva no estaría dentro del tema de los trastornos alimentarios, ¿de acuerdo? Simplemente lo podemos clasificar así. Por tanto, ya os estoy dando un poco la pista, ¿no? De que lo principal está en la primera parte de la sensación de descontrol, es lo que nos da un poco las claves de las dificultades que tiene la persona y además lo que suele generar sensación de malestar.
¿Qué ocurre? Bueno, voy a volver un momentito aquí. Como hemos dicho antes, toda esta parte, ¿no? Tanto episodios de atracón objetivos como subjetivos pueden generar malestar, pero solamente la primera, episodio de atracón objetivo, sería dentro de la clasificación. Por tanto, tenemos que poder valorar que la cantidad es excesiva. Y aquí entran las preguntas que os planteo. ¿Qué es una cantidad de comida grande? A lo mejor vosotros seguramente sepáis más que yo como psicóloga, ¿no? Pero así de entrada, ¿qué es una cantidad de comida grande? ¿Es lo mismo una cantidad de comida grande para un niño, una niña de 14 años que para un hombre de 40? ¿Es lo mismo en todas las situaciones? ¿Es lo mismo para una persona que tiene acceso a cualquier cantidad de comida que una que tiene dificultades? Y luego, por último, ¿se tiene en consideración lo que piensa la persona? Si la persona me dice que la cantidad es grande, ¿yo considero que es grande? ¿O es el profesional el que lo considera? Entonces, muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo clasifico dentro de estas categorías cuándo es una cantidad excesiva? Bueno, os voy a dar una de las respuestas, y es que la clasificación la hace el profesional, ¿de acuerdo? La persona nos puede decir lo que considera y va a ser relevante, ¿no? para tenerlo en cuenta luego en el tratamiento, pero como categoría es el profesional el que valora si la cantidad es grande o no. Pero el resto de preguntas no tienen una respuesta tan clara, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues existe, no sé si estáis familiarizados o no, porque ya desde hace bastante tiempo, el término de loss of control eating, que hace referencia a la pérdida de control, esta sensación de falta de control ante la ingesta, pero independientemente de la cantidad que comamos. No tenemos en cuenta la cantidad. Y como os he dicho antes, es uno de los puntos más importantes, la pérdida de control, sin tener en cuenta la cantidad. ¿Por qué? Porque sabemos que es lo que está mayormente asociado con psicopatología, tanto psicopatología general como con psicopatología alimentaria. Por ejemplo, la existencia de LOC en la infancia predice la aparición de trastorno por atracón en la edad adulta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque en la edad adulta sí que ya es un poco más fácil clasificar si las cantidades son adecuadas o no, pero durante la infancia, además, los niños y las niñas tienen más dificultades para saber apreciarlo, ¿no? Y para contártelo, para recordarlo. Entonces, estos autores proponen identificar LOC durante la infancia, ¿vale? En la tablita que os mostraba antes quedaría así, ¿vale? Los puntos primeros, tenemos en cuenta la sensación de descontrol. Estos serían episodios de alimentación LOC. Entonces, bueno, esto a nivel clasificatorio no va a afectar, ¿vale? No es porque tengamos que estudiárnoslo y va a aparecer de esta forma, no. Pero sí que es muy importante en la práctica clínica, porque es lo que realmente luego nos predice la evolución del paciente, si hay otra comorbilidad. Entonces, más importante que meterle en una tablita, como os he dicho antes, yo creo que es esto, ¿no? Saber qué tipo de malestar o qué malestar genera a la persona. Entonces, bueno, tened en cuenta no tanto la cantidad, ¿vale? Sino la sensación que tiene la persona. Bueno, hasta aquí los síntomas principales que he ido tratando. Vamos a pasar ahora a las causas. Si queréis también comentar algo, bueno, yo creo que vamos a seguir, que seguro que vamos justos de tiempo, ¿no? Entonces, pasamos a las causas. Os lanzo de nuevo algunas preguntas para que las valoréis. ¿Mito o realidad? Los padres y madres son los responsables del trastorno alimentario de los hijos. 2. Las personas con un trastorno alimentario eligen la enfermedad. 3. Es una forma de llamar la atención o de rebeldía. Y 4. Tienen que ver con las pretensiones estéticas. Bueno, id pensando si creéis que es verdadero o falso y vamos a ir respondiéndolo a continuación, ¿vale? Voy a ir avanzando. Os presento aquí también uno de los modelos más tradicionales de las causas y evolución de los trastornos alimentarios propuesto por Gardner en el 93. Pues entre los factores predisponentes tenemos como 3 tipos de factores, ¿vale? Los predisponentes son aquellos que nos generan una mayor vulnerabilidad a tener un trastorno, un problema X, y aquí un trastorno alimentario. Los precipitantes, aquellos que precipitan, ¿no? Que generan que en este momento dado es cuando explosiona el trastorno. Y los perpetuantes, aquellos que generan que haya un mantenimiento del problema. Entonces,
Entre los factores predisponentes, los que nos generan vulnerabilidad, vamos a tener, no voy a ahondar en ellos, pero tenemos factores individuales, culturales y familiares. Y aquí respondo a las primeras de las preguntas previas. ¿Son los padres y las madres responsables de que haya un trastorno alimentario en los hijos? Pues la respuesta obviamente es que no, ¿vale? Es decir, ¿tiene importancia o tienen influencia? Sí, tienen influencia, como tiene todo el entorno. Es verdad que los padres y madres tienen una gran influencia en las primeras etapas. Y si hablamos solamente de la conducta alimentaria, sabemos que la conducta alimentaria, lo que es el hecho de comer, es algo que se aprende. Y ahí influyen mucho los padres. Pero también hemos visto que los problemas de la conducta alimentaria no tienen que ver solo con esto, sino con otra serie de dificultades que a veces también son individuales, son culturales, ¿vale? Entonces nunca podemos poner una única causa. Sí, distintos factores que influyen. Luego, factores precipitantes, insatisfacción con el peso y la figura. Es muy importante, sobre todo porque suele anteceder a iniciar una dieta, ¿vale? E iniciar una dieta es el punto de inflexión normalmente para el desarrollo de un problema alimentario. Las dietas suelen estar como base a cualquier problema alimentario futuro, ¿vale? Entonces, una dieta restrictiva, quiero decir, claro, ¿vale? Porque me genera una sensación de control inicial, pero poco a poco vamos a ver que va evolucionando de otras formas, ¿vale? Y como factores perpetuantes, pues los síntomas del ayuno, que ahora vamos a ver un poquito, y las condiciones socioambientales. Al final, quiere esto decir que no tenemos unos factores únicos, ni antecedentes, ni consecuentes mantenedores del trastorno, sino que son una mezcla de un cúmulo de cosas, ¿vale? Entonces, contestando de nuevo a las otras decía, vale, decíamos que si las personas eligen tener la enfermedad, obviamente no, ¿no? No es algo elegido. Sí que vamos a ver que a veces tienen dificultades para reconocer la enfermedad y que por tanto se genera ambivalencia. Ambivalencia es esto de que por una parte me es difícil salir y por otra quiero salir, ¿vale? No quiere decir que la elijan, quiere decir que tienen dificultades para reconocer que existe ese problema. ¿Es una forma de llamar la atención rebeldía? No, no. Es cierto que sí que en ocasiones, a través de distintos problemas, y estos son uno de ellos, generamos la atención de las personas a nuestro alrededor. Es una consecuencia y a lo mejor esa atención es algo que necesitamos, pero desde luego no lo hacen de forma consciente para llamar la atención, ¿vale? Y por último dice, tienen que ver con las pretensiones estéticas. Bueno, yo diría que tiene que ver con los cánones estéticos y aquí entraría la parte de factores culturales. Los cánones estéticos siempre están presentes, pero no debemos tomar estos trastornos como algo banal, solamente relacionado con gente que le importa mucho su imagen, porque al final los cánones estéticos nos afectan a todas las personas, ¿vale? Bueno, y aquí vamos a ver un poco los modelos que os decía antes de por qué es tan importante esto que os he dicho de la dieta como antecedente, ¿vale? Bueno, la restricción juega un papel fundamental porque cuando se junta, cuando una restricción alimentaria elevada, hay sensación de hambre, junto a alimentos prohibidos a nivel cognitivo, generan vulnerabilidad para que haya episodios de atracones futuros. No siempre, sabemos que hay, sobre todo al inicio, ¿no? Y en la anorexia nerviosa de forma inicial no siempre se da, pero a la larga hay una mayor probabilidad, ¿vale? No es causa, es una mayor probabilidad de que se generen atracones futuros. Este efecto de la restricción también está muy relacionado con que aparezcan emociones que nos generan malestar. No es que sean emociones buenas o malas, sino que no sabemos cómo gestionar estas emociones. Pues el enfado, la tristeza, el vacío. Y esto puede también llevarnos a una mayor vulnerabilidad para presentar en ese momento episodios de atracones, ¿vale? Entonces, muy importante el tema de la restricción, muy importante el tema de las emociones. ¿Y qué ocurre? Que el atracón, aunque a veces nos baja la ansiedad en ese momento, que por esto se perpetúa, porque hay una bajada de los niveles de ansiedad en ese momento concreto, luego genera culpabilidad y un mayor malestar. Y suele conllevar después conductas compensatorias. Por ejemplo, en el modelo de la bulimia nerviosa. No siempre, ¿no? Hay personas que solamente hay episodios de atracón. Pero hay veces que cuando el episodio de atracón nos damos permiso
porque sabemos que luego vamos a hacer purgas, es decir, el vómito provocado, vamos a hacer más ejercicio. Entonces, una cosa conlleva a la otra e interaccionan, porque ya sabemos que si el atracón, por ejemplo, nos estamos dando permiso para luego llevarnos a la restricción, ya hemos dicho también antes que la restricción conlleva una mayor probabilidad de atracón. Y aquí es lo que os he comentado de que es un círculo vicioso, ¿no? En que una cosa lleva a la otra. Bueno, estoy yendo un poquito más rápida ahora porque veo que si no se me echa el tiempo encima, ¿vale? ¿Qué ocurre con la evolución? ¿Cómo podemos salir de este círculo vicioso, ¿no? Que hemos dicho? Bueno, la evolución es heterogénea, es decir, hay casos en los que hay una cronicidad, sabemos que 1 de cada 5, pero no todas las personas. Hay personas que tienen episodios muy breves, hay personas que tienen episodios de largo recorrido, pero que luego pueden salir de ello, es decir, no hay un único modelo. Sí que sabemos que normalmente cuando es de inicio más temprano y se comienza una intervención temprana que no conlleva una cronicidad, hay mayor probabilidad de salir del problema alimentario. De todos modos, esto de salir, tomármelo entre comillas, porque el proceso normalmente es este que proponen, ¿no? Prochaska y Clemente, muy conocido de los modelos del cambio. Entonces, hay como una serie de etapas, no voy a entrar mucho porque entiendo que no nos da tiempo, pero preguntadme luego si queréis. Hay una serie de etapas desde la precontemplación, cuando la persona ni siquiera ve que hay un problema, a la contemplación, empiezo a preguntarme si me pasa algo, a la preparación en la que veo que sí, que necesito cambiar, empiezo a pensar sobre cómo cambiar, la acción, ya empiezo, pues voy a terapia, voy a un profesional, empiezo a realizar ciertas conductas para cambiar este problema, y el mantenimiento. ¿Qué ocurre? Aquí veis una flechita de recaída desde el mantenimiento hasta la contemplación. Pero, sin embargo, la recaída puede darse en cualquiera de los puntos, ¿vale? Entonces, normalmente el proceso de evolución es este, en el que voy subiendo hacia la acción y el mantenimiento, pero puedo tener recaídas, ¿vale? Y hay personas que se mantienen en mantenimiento y otras en las que llevan las recaídas, pues en función de muchos factores, como ya hemos dicho, ¿vale? Entonces, es difícil dar un único pronóstico de evolución. Ese sería el resumen. Si sabemos que la anorexia nerviosa es la que tiene un comienzo más temprano, entre los 12 y 13 años, la bulimia nerviosa entre los 17 y 18, aunque cada vez se dan inicios más jóvenes, incluso yo trabajo también en el hospital y niñas muy, muy chiquititas, ¿no? Incluso con 8, 9 ya puede haber inicios de anorexia nerviosa, y cada vez empieza a darse también en personas que tienen más edad, ¿no? El inicio no solamente es temprano, también puede haber inicios más tardíos. Entonces, bueno, esto es un poco orientativo, pero sí que se da, como os he dicho antes, en todas las personas y a todas las edades. Y hay con frecuencia migraciones de unos problemas a otros. Normalmente se comienza con una anorexia nerviosa, en la que se comienza con más tendencia, pero por el modelo que hemos visto antes, en el que la restricción genera una mayor vulnerabilidad a tener episodios de atracones, se suele pasar con frecuencia desde la anorexia nerviosa hacia la bulimia nerviosa, ¿vale? Con muchos momentos en los que podemos ir pasando a un trastorno alimentario no especificado, que sería este de atípica, ¿vale? Porque, como os he dicho antes, no siempre se cumplen los diagnósticos. Entonces, en cualquiera de estas categorías puedo salir hacia la recuperación, pero si veis la flecha, sobre todo desde una anorexia nerviosa se puede ir hacia una bulimia nerviosa o un trastorno no especificado, o de una bulimia nerviosa al no especificado. Rara es la vez en la que desde una bulimia nerviosa se va, por ejemplo, a una anorexia nerviosa. El grosor de las flechas os marca la probabilidad, ¿vale? La fuerza de estas migraciones. Lo importante es que son categorías dinámicas y que, por tanto, poner un único nombre no es lo esencial, ¿no? Os he querido marcar muy brevemente el tema de la obesidad porque yo estoy especializada en ello y bueno, sabemos que el hecho de tener obesidad en la infancia predice la aparición de trastornos alimentarios en la adolescencia y edad adulta. A ver, no es de extrañar puesto que las personas con obesidad tienden a hacer dietas y recordad que las dietas eran uno de los criterios de riesgo, ¿no? Uno de los papeles de riesgo para tener un trastorno alimentario. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, no solamente al abordar a las personas con un trastorno alimentario, sino también, por ejemplo, con patologías como la obesidad, y yo creo que el abordaje tiene que ser similar para todas las, similar en el sentido de que una dieta muy restrictiva genera probabilidad y vulnerabilidad de trastorno alimentario para todas las personas. Y también a viceversa, ¿no? Por ejemplo, el trastorno por atracón es muy comórbido con obesidad, porque hay episodios de grandes cantidades de comida de forma recurrente.
Bueno, y esta sería mi penúltima diapositiva en la que os doy un poco unas pinceladas sobre la intervención, sobre todo intentar que sea de forma precoz antes de que se cronifique y se lleve muchos años. Aún así, una persona con un estado crónico también necesita esta intervención, ¿no? Pero predice un mejor pronóstico el que sean intervenciones precoces, intensivas, es decir, con mucha frecuencia, y extensivas, van a tener un tiempo prolongado. Normalmente las intervenciones llevan meses, incluso años, ¿no? Importante que sean interdisciplinares, y aquí tenéis un poco todas las disciplinas que yo creo que tienen que ser no solo multidisciplinares, ¿no? Que multidisciplinares que haya esos diferentes profesionales, sino interdisciplinares, quiere decir que trabajen de forma coordinada y en conjunto y en unidades que sean específicas de trastornos alimentarios. Y bueno, con esto concluyo. Que los problemas de la conducta alimentaria van más allá de la alimentación y el peso, y aunque seamos el tipo de profesional que seamos, tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque es difícil abordar la patología desde una única perspectiva. Las clasificaciones nos van a ayudar a entendernos entre profesionales y a abordar un poco el caso. Necesitamos estructurar nuestra mente, pero no son categorías estáticas, y a la hora de intervenir tenemos también que tenerlo en cuenta. Y por último, como he dicho, las intervenciones, intentar que sean precoces e interdisciplinares. Bueno, y esto sería todo. Creo que me he ajustado más o menos al tiempo, pero muchas gracias, y aquí tenéis mi contacto para cualquier cosa que necesitéis. Ok, maestra, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a algunas preguntas de los participantes. De acuerdo. Liliana Luna Contreras pregunta, cuando nosotros hacemos alguna restricción, cuando la persona padece alguna patología, por ejemplo, diabetes, ¿cómo podemos manejar de mejor manera para que no tenga estos periodos de atracón? De acuerdo, muchas gracias por la pregunta. Yo aquí tendría en cuenta si la restricción tiene que ver con un tipo de alimento concreto o es en general, ¿vale? Porque al final restringir un alimento concreto por un motivo, ¿no?, justificado como el que haya una patología concreta, no quiere decir que ya de por sí vaya a generarme a lo mejor que haya episodios de atracones, ¿no? Pero sí cuando hay una restricción de un grupo de alimentos completo. Yo os he dicho, a nivel nutricional no os puedo dar muchísima información, pero sí que sé que es importante no hablar solamente de alimentos concretos, sino de grupos especificados. Entonces, al final, yo lo que haría es un poco intentar que pueda no sentir esta restricción, sobre todo a nivel cognitivo, como con otros tipos de alimentos, ¿no? Sobre todo el que no es prohibido porque yo no puedo esto, porque tengo que bajar de peso. Eso es un poco lo más importante, porque no solamente con la alimentación, sino con cualquier cosa en nuestra vida, pensáis que os prohíben algo, os entra ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, un poco esto, el pensar, bueno, sí que necesito cuidarme, entonces en lugar de este alimento, a lo mejor puedo sustituirlo por este otro, ¿vale? Pero bueno, son casos muy, muy concretos. Edna Alvarado pregunta si realmente existe una cura definitiva o siempre habrá la posibilidad de una recaída. Sí, muy buena pregunta también. Siempre existe una vulnerabilidad, ¿vale? Es decir, una mayor probabilidad de que haya recaídas. En este problema y en cualquier otro, imaginaros, en cualquier otro que sea psicológico, quiero decir, por ejemplo, un trastorno depresivo, un trastorno por ansiedad. Las personas solemos tener mayor vulnerabilidad a ciertos problemas, y el alimentario es uno de ellos. ¿Esto qué quiere decir? Que ante situaciones estresantes o periodos como el que hemos pasado ahora, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los confinamientos con el coronavirus, ha habido un resurge, ¿no?, de patologías, no solo alimentarias. Entonces, ¿quiere decir que tenemos una mayor probabilidad? Y si no contamos con las herramientas adecuadas en ese momento y la situación es estresante, puede volver a darse. ¿Se da en todos los casos? No, va a depender de las estrategias, ¿no?, y de las herramientas que tengamos en ese momento. No sé si te resuelvo. Comentadme, ¿hay alguna cosa más? Sí, maestra, pasamos a la siguiente pregunta. Sí. Olivia Pairo pregunta, ¿considera que es aconsejable pesar a un paciente con trastorno de la conducta alimentaria? Pues considero que en algunos casos es necesario.
Esto es difícil, ¿no? Porque hay manuales que consideran que sí, que es necesario sí o sí, otras perspectivas que no. A ver, yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta una parte más a nivel psicológico, pues yo a nivel psicológico te diría no, no es necesario. ¿Por qué? Porque sé que a nivel psicológico lo que hacemos es aumentar esta preocupación. Si queremos transmitir a la persona que el peso no es importante y lo primero que hacemos al llegar a consulta es pesarle, le estamos transmitiendo que el peso es muy importante. ¿Sí? Entonces, cuando no sea un requisito o no creamos que es necesario, yo no lo haría. Ahora bien, entiendo que hay estados nutricionales en los que a nivel físico la vida de la persona puede estar en riesgo y es necesario. ¿Vale? Entonces, no es que dijera en ningún caso se debe pesar, pero intentaría reducirlo a los casos en los que creamos que es necesario o a algunas de las consultas de inicio y en algunos seguimientos, no cada vez que viene, ¿vale? Un poco para ver la evolución, pero no lo primaría como lo principal de la consulta. Ok, maestra. Hilda Flores pregunta, cuando una persona con obesidad empieza a restringir comidas por cuenta propia, ¿en qué momento se determina trastorno de la conducta alimentaria? Muchas gracias. Pues esto sí que es difícil, porque es muy difícil encontrar, por lo menos yo en mi experiencia es muy difícil encontrar una persona con obesidad que no realice restricción. Tened en cuenta que solo la restricción de por sí no es ningún criterio, no es diagnóstico de ninguno de los trastornos alimentarios, porque si la persona sigue teniendo obesidad y está restringiendo, no cumple para ninguno, no cumple tampoco por una anorexia, por el elevado peso, no cumple para trastorno por atracón, porque tiene que haber el episodio de atracón. Entonces, de por sí, la restricción simplemente nos va a indicar que hay una probabilidad de desarrollar en el futuro un problema alimentario, ¿sí? Y hay unas dificultades, pero no es una categoría diagnóstica de por sí. Es cierto que en la obesidad muchas veces lo que se dan son episodios de atracón y esto es lo que con más frecuencia hay comorbilidad con el trastorno por atracón, que como os he dicho también puede haber restricción, ¿sí? Pero el criterio diagnóstico sea que esté ese trastorno, ese episodio de atracón, no la restricción únicamente. Luego también tened en cuenta que la restricción tenemos que ver con qué frecuencia, ¿vale? Normalmente todas las personas en alguna medida, en algún momento, hemos hecho algún tipo de restricción. El tema es si se mantiene en el tiempo y si me perjudica en las áreas que hemos mencionado. Ok, Tania Alfaro pregunta, bueno, dice que ella es médico bariatra y que sí le han llegado pacientes con trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué le aconseja para valorarlos? Sí, pues muchas gracias. Me gusta esta pregunta porque también he trabajado como psicóloga en un centro no de cirugía, de endoscopia bariátrica. Y también ha sido muy difícil, ¿no? Porque yo me he encontrado que en los primeros momentos hay personas que pasan directamente a, pues eso, a la endoscopia sin tener en cuenta que pueda haber, pues, por ejemplo, un trastorno por atracón. Por lo tanto, después sería más difícil la evolución. ¿Qué le aconsejo? A ver, principalmente que se hagan evaluaciones psicológicas, ¿vale? Porque yo creo que los trastornos alimentarios, la parte de evaluación tiene que ser también evaluada porque a nivel cognitivo, como hemos dicho, no es solamente qué es lo que como, sino mucho a nivel de preocupación y de cognición. Entonces yo valoraría eso, pero bueno, como tips principales, ver un poco si hay sensación de descontrol en las ingestas, ¿vale? Con culpabilidad, con este malestar y ver cómo de prevalente, ¿no? Cómo influye a mí mi percepción de la imagen y el peso. Pero bueno, es una pregunta un poquito complicada, va más allá. Si me quieres escribir y lo comentamos, yo estaré encantada. Ok, vamos a tomar un par de preguntas más del público. Pregunta Ana Luna, ¿qué factores podría evaluar para identificar un trastorno de la conducta alimentaria en niños de 10 años y cómo tratarlo? Si estamos hablando, gracias por la pregunta, si estamos hablando de los trastornos que hemos visto, yo vería sobre todo así a nivel principal eso, como lo que acabo de comentar en realidad en bariátrica porque los puntos claves son los mismos. Si empieza a haber restricción, si está preocupado por el peso y la figura, si hay episodios de burlas, porque muchas veces en la infancia los comienzos son por esto, ¿no? Muchas veces empezamos las dietas, sobre todo los niños y las niñas, no tanto por cómo me siento yo, sino por lo que me han dicho desde fuera, ¿vale? Y entonces empiezo como un juego a hacerlo. Aquí no sería tan relevante la parte cognitiva, porque como he dicho, a veces es simplemente como un juego, como un mecanismo de defensa, no saben bien lo que están haciendo. Entonces, bueno, ver estas creencias que hay en relación al peso, la figura y la alimentación.
Y luego otro tema totalmente distinto serían los otros trastornos que he dicho antes de la infancia, ¿sí? De la restricción de alimentos, de pique y rumiación, que en muchos casos no está tan relacionado con la imagen corporal, sino con cómo me manejo con los alimentos, pero por otros motivos diferentes. ¿Vale? Entonces, también he tratado algunos casos, pero ya os digo, puede que no tenga absolutamente nada que ver con el tema de la preocupación por el peso y la figura. Entonces, bueno, es una pregunta amplia también. Ok, maestro, muchas gracias por la respuesta y cerramos con una última pregunta. Michelle García pregunta, ¿cómo logra disminuir los atracones en una joven de 20 años que se siente muy presionada por su mamá, se siente bien con su cuerpo, pero tiende a comer por impulso muchas veces al día? ¿Qué tipo de terapia psicológica le sería más funcional y si hay algún libro? Ay, perdone. Sí, creo que se ha cortado el final, ¿vale? Vale, sí, libros hay varios que los tengo por aquí, no te los sé decir de memoria, pero si me dejáis apuntado te lo digo ahora después. A ver, yo tendría en cuenta, valoraría primero si hay restricción, ¿vale? Porque muchas veces vienen a consulta, como ya hemos dicho, hablando con el tema de los atracones, pero tenemos que valorar si hay restricción, porque si hay restricción, lo primero que tenemos que abordar es esto. He dicho antes, es un círculo, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola, es un círculo vicioso y si no abordamos la restricción, no podemos abordar el episodio de descontrol. Entonces, tendría en cuenta estas dos cosas. Si no tiene que ver con la restricción, porque hay casos en los que a lo mejor no tiene que ver con la restricción, sino que simplemente es una conducta más aprendida, podemos evaluar también mucho el tema de los estímulos, es decir, ¿qué ocurre antes de los episodios de atracón? ¿Qué está presente antes? ¿Es cuando llego a casa? ¿Es cuando estoy muy cansada? ¿Vale? Porque yo creo que ahí, por ejemplo, el control estimular en algunos casos funciona muy bien. No en todos, por eso he dicho que hay que hacer a nivel psicológico, haríamos un análisis funcional de lo que le ocurre, ¿sí? Pero sí que evaluaría mucho qué ocurre antes y también qué ocurre después, cómo se mantiene que esto siga ocurriendo, ¿vale? Bueno, es que hay muchas personas que lo asocian eso a un momento del día en concreto, solamente por la noche, pero sobre todo evalúa primero que no haya restricción, que no haya sensación de hambre y restricción cognitiva, eso es lo primero. Ok,